A ver, parece que ya estamos conectados. Voy a esperar a ver que haya movimiento, porque sí, me gustaría comenzar puntual. Falta un minuto para las 12. Bueno, ya son aquí las 12. Parece que ya estamos entrando, listos. Pues vamos a comenzar puntualitos para aprovechar bien el tiempo. Permítanme. Bueno, pues hoy 10 de mayo es evidentemente Día de las Madres en México y en algunos países, pero es para mí muy importante este día también porque es el día que se festeja, que la iglesia festeja a San Juan de Ávila, que yo creo que ha sido el santo varón, o sea, dentro de los santos varones, después de San José, el que más me ha influenciado. En el caso de las mujeres, pues es Santa Teresa del Niño Jesús, después de la Santísima Virgen, claro está. Entonces, pues quiero hacer este tema, que al parecer va a ser dos partes. Posiblemente la segunda parte no sé si hacerla más tarde o mañana, pero a la hora de prepararlo me parece que va a ser muy extensivo meterlo en una hora. Entonces, pues vamos a comenzar. Le he titulado Hijos de nuestras lágrimas, porque está basado en una frase de él, de San Juan de Ávila. Yo la he citado mucho en muchas charlas, esta frase, pero la charla ahora va a ser propiamente de donde saqué esa frase, que es de una carta que él envió a un predicador. Entonces es extensiva la carta, por eso les digo que posiblemente me vaya a tocar dos charlas para cubrirla completa. Para aquellos que no sepan sobre San Juan de Ávila, no les voy a dar una biografía, me interesa más meterme en el tema, pero sí brevemente. San Juan de Ávila es un santo del siglo XVI español. Él básicamente pues quería ser misionero, de hecho se iba a embarcar para México, en plena colonia de América, y un obispo en el sur de España lo retiene y le dice que mejor lo ayude, que hay mucha cosa que hacer ahí en España, y San Juan de Ávila obedece, se queda para ayudar al obispo, y básicamente el sur de España pues le debe demasiado a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es patrono de los sacerdotes diocesanos del clero español. El Papa Benedicto XVI lo ha hecho doctor de la Iglesia junto con Santa Hidelgarda, y tiene un apodo, bueno, tiene varios apodos, entre ellos el maestro, era conocido así, pero también maestro de santos, ¿va? Y esto porque tras de él hay una cantidad de santos canonizados y otros no canonizados seguramente, pero canonizados. Por ejemplo, sus predicaciones ayudaron a la conversión de San Juan de Dios, a San Francisco de Borja, le ayudó, le revisó los libros a Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola. Fíjense, San Ignacio de Loyola habló de que si San Juan de Ávila se venía con los jesuitas que estaban iniciando, básicamente, de hecho sus restos y todo está en poder, vamos a decirlo, de los jesuitas, porque él quiso mucho en la compañía de Jesús a los jesuitas. San Ignacio de Loyola llega a decir que San Juan de Ávila no se metió a los jesuitas, él decía que porque ya estaba bastante enfermo, etcétera, y que no quería ser una carga. Y esto lo dijo San Ignacio de Loyola, dice, pues bien, si el maestro de Ávila quisiera por acaso entrar a la compañía de Jesús, habría que traerlo como los judíos traían el arca de la alianza sobre sus hombros, ¿verdad? O sea, para que se den más o menos el peso de este gran santo español, San Juan de Ávila. Entonces esto así como a grandes rasgos, ¿verdad? Este tema no pretendo que sea una biografía, perdón. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Esta es una carta que le escribe a un predicador,
que previamente le había escrito a San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila, esta carta es una carta respuesta a aquella correspondencia que le hace el predicador. Básicamente lo que trata es sobre la paternidad y la maternidad espiritual, sobre el hecho de engendrar hijos espirituales, y esto evidentemente, ante que es una carta a un predicador, le va a ayudar muchísimo a un sacerdote. A los sacerdotes esta charla es básicamente como para los sacerdotes, pero créanme, bueno, yo soy laico y a mí me ha servido mucho esta carta de San Juan de Ávila. Seguramente le va a ayudar a los papás, porque si San Juan de Ávila le pone ejemplos para la paternidad espiritual que tiene que ejercer un sacerdote, se los pone precisamente haciendo comparaciones con los padres y las madres de carne y hueso, biológicos, ¿verdad? Entonces esto también le va a poder ayudar a los papás, ya no se diga quien evangeliza, y principalmente pues a los sacerdotes. Y para entender la paternidad o la maternidad espiritual, hay que entender primero, dice San Juan de Ávila, que la paternidad espiritual nos viene de Dios. Esto es el punto fundamental, y esto es importantísimo porque, por ejemplo, la Revolución Francesa, entre sus consignas, una hablaba de fraternidad, ¿verdad? Fraternidad. Pero la Revolución Francesa es básicamente atea, y frater en latín significa hermano. Habría que preguntarle a la Revolución Francesa, ¿y quién es el padre? ¿Quién es el padre? Entonces a veces confundimos, o nos han querido vender ciertas fraternidades sin paternidad. Pues ¿desde cuándo hay hermanos sin papá? ¿Desde cuándo hay hermanos sin mamá? Y San Juan de Ávila primero agarra el toro por los cuernos desde el principio para responderle a este predicador, porque le dice, toda paternidad espiritual nos viene de Dios. Esto es el principio. No podemos arrancar a ser padres o madres de almas si no arrancamos entendiendo que la paternidad con mayúscula viene de Dios, viene de Dios. Voy a estar leyendo bastante de la carta, es español antiguo, pero no se preocupen. Si no lo entienden del todo, siempre voy a estar haciendo comentarios, de hecho eso va a ser el tema, ¿va? Los comentarios que voy a hacer a estos textos que he seleccionado de dicha carta. Sobre esto de que la paternidad espiritual nos viene de Dios, dice esto San Juan de Ávila: Cristo hombre fue, el primero en quien este espíritu lleno y vivificativo de los oyentes se aposentó, engendrando por la palabra hijos de Dios y muriendo por ellos, por lo cual mereció ser llamado Pater Futuri Seculi. En pocas palabras, aquí lo que dice San Juan de Ávila, dice, si tú quieres ser padre o madre de almas, primero reconoce, céntrate en la paternidad de Dios que nos ha venido por Jesucristo, ¿eh? Jesucristo es el que nos hace capaces de ser, por adopción, hijos de Dios, hijos de Dios. Esto es importantísimo, ¿eh? Sin embargo, no se queda en una visión así como de un Dios, así como que, bueno, pues sí, Dios nos creó, como muchos creen, y pues al fin y al cabo ya no se hace cargo de nosotros, ¿verdad? Este es el Dios creador. No, pero Jesucristo nos revela que es un Dios Padre, Abba. Y eso es fundamental. Si se fijan, por ejemplo, los musulmanes, la concepción de Dios, por mucho que sean monoteístas, la concepción de Dios está muy lejos de ser paternal por parte de Dios, ¿verdad? O sea, solamente el cristianismo revolucionó todo esto al poner la concepción de Dios no solamente como un creador, un todopoderoso, sino Padre, Padre, que fue Jesús el que nos lo reveló, básicamente hasta para orar. ¿Cómo tenemos que orar? Oh Creador todopoderoso, no, Padre nuestro, Padre, Dios es Padre. Y al ser Padre no se queda en un aspecto de que engendró y listo, ahí tú te las apañas, sino que nos comparte de alguna manera su paternidad, y ahí es donde cabe la paternidad y la maternidad espiritual a la que vamos a hacer referencia en esta charla. Lo dice así de San Juan de Ávila: así
porque no quedase en el tesoro de su riqueza cosa de la cual no nos diese parte. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí en español antiguo es: Dios no ha querido quedarse en su paternidad solito, mis hijitos, no, sino que nos dio parte, nos compartió eso para que tuviéramos la experiencia, claro, salvadas las diferencias porque no somos Dios, pero compartir y tener la experiencia de ser padres, de ser madres, no solamente reducido al aspecto biológico, sino sobre todo y ante todo espirituales, ¿verdad? Porque finalmente la paternidad de Dios es espiritual también, ¿verdad? Teniendo el espíritu para ganar los perdidos, compasión para ganar las ánimas enajenadas de su creador. Es más, déjenme ver si puedo estar traduciendo en un español más sencillo conforme leo. ¿Cómo nos dio parte Dios de su paternidad y su maternidad para que nosotros también fuéramos padres y madres? Dice, teniendo el espíritu de ganar los perdidos. Si tú quieres ganar a los perdidos, mira, ahí hay un rasgo ya de la paternidad que Dios te ha dado, de la maternidad que Dios te ha dado, ¿eh? Compasión por ganar las almas enajenadas o cerradas, necias de su creador. Palabra viva y eficaz para dar vida a los que la oyeren. Consuelo para los contritos, si tú quieres dar consuelo para el que está contrito de corazón, ahí tienes algo de paternidad y maternidad espiritual. Luego dice en latín: linguam eruditam ut ciam sustentare eum qui lapsus et verbo. Quiso poner de este espíritu y de esta lengua en algunos, para que a gloria suya pueda gozar de títulos de padres, ¿verdad? Y aquí esta última parte hace referencia, como le está hablando un predicador, un sacerdote, le está diciendo, bueno, entre todos podemos ser padres y madres espirituales, pero entre todos a algunos les ha dado dones especiales precisamente para que con mayor presteza o con mayor firmeza sean catalogados como padres. Como saben, los sacerdotes les llamamos padres, ¿verdad? Pero no ese no es su nombre son presbíteros, ¿verdad? Pero lo que ejercen en el sacerdocio de Cristo les da una paternidad muy especial. Lo que ejercen en la consagración, por ejemplo, las religiosas, las consagradas, las hacen madres también, las hacen madres de una manera especial, ¿va? Aunque repito, la paternidad y la maternidad espiritual es para todos. Ahora, ¿cómo Dios comparte esta paternidad y esta maternidad espiritual? Dice San Juan de Ávila: por lo primero será reverendiciadísima aquella altísima majestad. Tú no puedes ejercer una paternidad y una maternidad espiritual si tú no comienzas reverenciando a la paternidad en mayúscula que es Dios. Dice San Juan de Ávila: adorándola con humildad muy profunda, no haciendo cuenta de su propio ser, metiéndolo en el inefable abismo del suyo, y serle fiel, buscando en todo y por todo la gloria de Él. El primer punto fundamental para que tú puedas ser padre o madre espiritual es que verdaderamente te comportes como hijo delante de Dios, con la reverencia, la adoración, ser verdadera, o sea, la vida espiritual personal. Y es que esto es obvio, esto es de matemáticas, nadie puede dar lo que no tiene. Vamos a la paternidad biológica. ¿Tú puedes ser padre sin tener espermatozoides? No puedes. ¿Tú puedes ser madre sin tener óvulos? No puedes. Estrictamente hablando, ahorita ya lo que llamamos manipulación en el aspecto de in vitro es otra cosa y por eso es inmoral. Pero estamos hablando de una verdadera paternidad y maternidad. Sin espermatozoides no puede ser padre. Sin óvulos no puede ser madre. Punto. Punto. Sin una relación de reverencia, de adoración, de olvidarte de ti y apuntar solamente a Dios, no vas a poder ser padre ni madre de almas. No lo vas a poder hacer.
Dice San Juan de Ávila: la gloria de Dios sea para Dios, pues que son para en uno, que si a otro la queremos dar, ¿qué cosa más mal casada ni mayor adulterio que la gloria del Criador con la criatura? En español más sencillo, pocas palabras, ¿qué tontería más grande que la criatura estar buscando tener la gloria que solamente le corresponde a su Creador? Y esto va a ser fundamental, porque hay muchas personas que están buscando salvar almas, ser padres o madres de almas, pero para su propia gloria. Y las hay. Y San Juan de Ávila más adelante va a leccionar en este punto, ¿eh? Entonces esto parecería como que es una cosa como demasiado obvia. Ok, claro, si quiero ser padre o madre de almas, pues tengo que primero adorar a Dios, que Dios sea mi primer lugar, etcétera. No buscar mi gloria, sino la gloria de Dios, etcétera. Pero espérate, hay que revisarnos, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿eh? Y muchas veces tú quieres las conversiones de tus hijos o de las personas que estás evangelizando para gloria tuya, y lo tienes que reconocer si es así. No tienes que dar por hecho que quieres la gloria de Dios, porque muchas veces atrás de eso te buscas a ti mismo. El ejemplo que tantas veces he puesto, ¿eh? Las madres estas que llegan con el adolescente, acércalo al grupo de jóvenes, uno hace lo que puede. Si el joven no solamente se acerca a Dios, se enamora de Dios, le sale inclusive vocación y quiere irse de misionero a un lugar en persecución, ¿quién va a ser la primera en obstaculizar? La madre que lo llevó. ¿Será que esa madre quería a Dios como el máximo bien para su hijo? No, Dios era el pretexto para tener a un hijo buenecito, que no anduviera en vicios, que la quisiera mucho, que le llamara hoy 10 de mayo. Y fíjate que al principio pues cualquiera se va a poder ir por la finta. ¡Wow! ¡Qué madre está tan preocupada que acerca a su hijo a la iglesia! Mentira. Eso es una falsa maternidad espiritual, porque la verdadera maternidad y paternidad espiritual, San Juan de Ávila dice, la gloria de Dios sea para Dios. ¿Qué cosa más mal casada ni mayor adulterio que la gloria del Creador con la criatura, ¿verdad? O sea, que la criatura se quiera adjudicar la gloria que solamente es de Dios. Dice, traduciendo un poquito al español un poco más entendible: almas en las cuales sea Cristo aposentado y nosotros olvidados. A que aquí muchos ya no les va a gustar esto de ser padres o madres de almas. Porque ser padre o madre de almas, precisamente porque tienes a Dios como primer lugar, eres capaz de decir: yo quiero que esta alma esté aposentada en Cristo y que a mí se ha olvidado. Yo solamente escuché una vez a una mujer que me dijo, su hijo fue bastante malagradecido, pues una mamá soltera. Él prácticamente se rompió el lomo lavando ajeno para poder darle estudio al hijo y todo esto. Y el muchacho, por varias cosas, que para acabarla la culpa la tuvo él. O sea, tuvieron un pleito, pero la culpa la tenía él. Pero bueno, pues él acusó a ella, etcétera. Y se descarriló. Y en pocas palabras le dijo, pues no me vas a volver a ver, mamá, etcétera, y todo eso. Y esta señora me dijo, yo solamente le digo a Dios que no hay nada que desee más como madre que ver a mi hijo una vez. Pero prefiero no verlo nunca, pero saber que mi Señor lo va a salvar, que no se va a condenar. Los que son padres y madres biológicas, yo creo que no se pueden acostumbrar a no ver nunca más a sus hijos. Pues un padre y una madre espiritual tiene que estar capacitado a ser olvidado por ese hijo, con la única condición de que esté aposentado en Cristo. Si tú quieres que las almas o tus hijos estén cerca de Dios para que a ti nunca te olviden, la regaste, por ahí no va la cosa. Almas en las cuales, dice San Juan de Ávila, sea Cristo aposentado y nosotros olvidados, porque más se acuerden de Él, salvo en cuanto Él ve que es necesario para que por nuestra memoria y estima le estimen y amen a Él. En palabras más sencillas dice,
porque tienen que solo mirarlo a Él. Y si nos van a mirar a nosotros y si nos van a recordar a nosotros, solamente sea porque a través de recordarnos a nosotros, terminan nuevamente terminando con Dios. Esa es la única cosa. Si quieres que te recuerden tus hijos espirituales o biológicos, sea solamente y única y exclusivamente porque la última meta de que cuando te recuerden a ti, terminen en Dios, punto. Si nuestros hijos espirituales o biológicos, cuando piensan en nosotros, no terminan en Dios, no va bien la cosa. Porque la paternidad y la maternidad espiritual tiene que ver mucho con esto, que Cristo se ha aposentado en las almas y nosotros olvidados. La paternidad y maternidad espiritual, por lo tanto, dice San Juan de Ávila, comienza con la intercesión. Primero, tú tienes que saber que estás actuando como verdaderamente hijo de Dios, dándole la adoración a Dios, centrado en Él, siendo una vida verdaderamente de oración eucarística. En pocas palabras, cumpliendo el primer mandamiento. El primer mandamiento no es amarás a tu hijo el descarriado, por muy descarriado que esté, sea biológico o espiritual, sino es adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, no con poquita. No dice 99% dásela a Dios y ese 0.1% sí a tu hijito que pues, está sufriendo o está lejos o está descarriado. No, 100% a Dios. Y esto es fundamental. Déjenme contarles una experiencia, aunque no sé si la he comentado. Me llegó, bueno, son muchos casos como esto, pero ahorita se me viene este. Una señora que su hijo antes estaba bastante descarriado, el problema que tenía el hijo bastante descarriado, y estaba súper ansiosa la mujer, ayúdeme, ¿qué puedo hacer?, etcétera. Y yo lo primero que tuve que hacer es revisarle su vida personal en el sentido de su vida de oración y su vida de adoración. Sí, pues es que yo estuve yendo al Santísimo por un buen rato, etcétera, pero esto no sirve. O sea, se acercaba a Dios para un canje, no para amar a Dios ni adorar a Dios, sino se acercaba a Dios para que el acercamiento de ella hacia Dios pudiera conseguir que su hijo saliera del mal camino. Aunque suene bueno, porque pues la intención es sacar a su hijo del mal, esto ya va corrompido. Porque a Dios lo tienes que amar por Él mismo, no por conveniencia. Entonces es importantísimo que esta parte, la primera de adoración a Dios, sea por adorar a Dios, no sea por cumplir el requisito que ya cumplí, ya te amo Dios, te adoro, etcétera. Ahora sí, mírate, un favorcito, ayúdame a ser padre o madre espiritual o biológico, etcétera. No. A Dios hay que amarlo por Él mismo. Acto seguido después, ahora sí, pero solamente después de esto viene la intercesión. Si la intercesión no viene respaldada por esta actitud de verdadera adoración a Dios, estás haciendo las cosas equivocadamente. Dice, después del primer paso en San Juan de Ávila, dice, por lo tanto, después resta pedirle al Espíritu del Padre para con sus hijos que hubiéremos de engendrar. Es decir, la intercesión. Ahora sí, después de que verdaderamente tú puedes decir que Dios es tu Padre porque lo tratas como eso, como tu Padre, y tú te comportas como eso, como su hijo, entonces ahora sí, puedes pedirle al Espíritu del Padre por los hijos que has de engendrar o que ya engendraste, tanto espiritualmente como biológicamente. En esta carta da varias enseñanzas, ¿verdad? Que claro, están diseminadas, yo las he estado estructurando para poder hacer esto más comprensible, pero vamos comenzando con algunas de las enseñanzas. Si hay alguna enseñanza que podemos entender de esta carta es de que no basta engendrar almas para Dios. No basta engendrar almas para Dios. Lo dice así San Juan de Ávila: no basta para un buen padre engendrar él y dar la carga de educación a otro, mas con perseverante amor sufrir todos los trabajos que en criarlos se pasan hasta verlos presentados en las manos de Dios. Evidentemente está hablando aquí de la paternidad y maternidad espiritual. ¿De qué sirve que por tu medio almas lleguen a Dios, en pocas palabras se conviertan, sean engendradas para Dios,
si acto seguido tú vas a descuidar la educación de esos hijos espirituales. Entonces fíjate, te lo repito, San Juan de Ávila, no, vamos a ver si lo puedo traducir a un español más sencillo. No basta para un buen padre solamente engendrar y darle después la carga de educación a otro. Pensemos en padres biológicos. Por eso estamos tan mal. ¿Por qué la educación, por ejemplo, catequética, teológica, religiosa de los hijos está tan chuequita? ¿Porque los catequistas no están bien formados? Pues posiblemente sí, algunos sí. Pero sobre todo y ante todo porque tienen esos hijos unos padres que han delegado la formación de sus hijos a los catequistas, sin darse cuenta que ellos son los primeros catequistas. ¿De dónde cabe un padre que engendre hijos y se los encargue a otros para que ellos lo mantengan, ellos lo formen, etcétera? No. Si tú estás pretendiendo tener hijos espirituales, no basta engendrar hijos espirituales, sino que en la medida de todo lo posible, hacerse cargo de la educación. Dice, y con perseverante amor y sufrir todos los trabajos que en ello lleve criarlos, hasta que no los veas presentados en las manos de Dios. Hasta cuando tú ya los veas presentados en las manos de Dios, ahí se acabó tu responsabilidad. Pero una vez entendido que no basta engendrar hasta que no los veas en las manos de Dios, tú tienes siempre una responsabilidad de paternidad y de maternidad espiritual. Una segunda enseñanza de esta carta de San Juan de Ávila a este sacerdote nos dice que hay que cuidar las almas de los peligros que las acechan. Parte de esto de la educación significa ser cuidadosos, proteger básicamente, ¿verdad? Dice San Juan de Ávila, sacándolos de este lugar de peligro, como el padre suele tener gran cuidado del bien de la hija hasta que la ve casada. Y este cuidado tan perseverante es una particular dádiva de Dios y una expresa imagen del paternal y cuidadoso amor que nos tiene. Un elemento fundamental de la paternidad espiritual es el cuidado, la protección. Ojo, no estoy hablando de sobreprotección, que después va a dar unos palazos ahí San Juan de Ávila, con estos padres paternalistas, sobreprotectores o madres sobreprotectoras. No. Aquí estamos hablando de un sano juicio a la hora de proteger, de cuidar. Porque evidentemente tu niñito recién nacido, por ejemplo, a nivel biológico, pues sabes que si tú no lo cuidas en cuanto al frío, etcétera, pues él no tiene el juicio como ponerse chamarra, no chamarra, etcétera. Necesita ese cuidado y sobre todo a los inicios. Y esto es sumamente importante porque si estamos hablando también y fundamentalmente de hijos espirituales, hay que entender que los recién conversos necesitan más cuidados. Yo por ahí tengo una charla o un videoblog, me parece, en donde creo que le llamé Desperdicio de la Misericordia, porque yo me daba cuenta de que como en la iglesia, gente que ya tiene rato en la iglesia está mendigando la misericordia y la comprensión de gente de la iglesia. Pero que el padre esto, que etcétera, déjate de payasadas. La misericordia, tú estás buscando que te tengan misericordia, tú ya has recibido la misericordia de Dios. Tú eres un niñote que no ha entendido que una vez recibido la misericordia de Dios es para darla. Y que la misericordia la tenemos que tener con los que están todavía afuera o los que apenas están empezando. Pero no comprendo católicos que quieren ser apapachaditos, que les tengan misericordia y comprensión cuando ya tienen rato que experimentaron la misericordia de Dios. El cuidado y la misericordia de Dios, la protección es una cosa fundamental. Y fíjate lo que dice aquí San Juan de Ávila, que esto particularmente es como una dádiva de Dios que expresa la imagen paternal de Dios. Muchos muchachos no pueden entender que Dios sea un padre que cuida porque no han recibido el cuidado de su padre y su madre. Quizá materialmente sí lo han tenido, que ese es el básico, ¿eh?
Digo, si no lo tuvieran, estuvieran muertos, ¿verdad? Pero hablo de un cuidado afectivo, un cuidado espiritual. ¿Cuántos chicos realmente dejarían todas las comodidades que han recibido por parte de sus padres por tener un rato de jugar a fútbol con él? O de tener una charla con su madre, un momento de tiempo. Entonces, eso también veámoslo como los cuidados que necesitan, ¿verdad? ¿Cuántas veces a nivel de hijos espirituales a los que están iniciando y se les da un seguimiento, pues tienes que tener mucha paciencia al escuchar, ¿verdad? Porque están como en esa fase de desintoxicación, no puedes llegar a bibliazos, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Cuidar las almas de los peligros que las acechan es un elemento fundamental de la paternidad y la maternidad espiritual. Otro elemento que habla aquí San Juan de Ávila es que hay que tener amor por todos los hijos. Por todos los hijos. Ahora, yo me gusta decirle a los papás biológicos, ¿ustedes aman a todos sus hijos por igual? Sí, sí, sí. Mentira. A los hijos no se les puede amar por igual. ¿Por qué? Porque cada hijo es diferente. Si tú sabes que tu primer hijo pasa una mosca y está llorando, el otro, ni haciéndole manita de puerco, lo haces llorar porque es así como más fuerte, significa que la expresión de... A todos los amas por igual en cuanto a intensidad, a eso me refiero. Pero en forma no los puedes amar igual porque cada uno es diferente. Inclusive la paternidad de Dios es igual básico para con nosotros. El amor que tiene por mí, déjenme decirle, no los tiene por ustedes Dios. No lo tiene. A mí me ama completa y totalmente. A ustedes los ama completa y totalmente. Pero la forma de cómo me ama Dios no se la da a ustedes. Porque no les sirve ese amor a ustedes. Dios no ama en serie. Dios ama en serio. En serio. Por lo tanto, he ahí la gran injusticia del pecado. Cuando uno peca, rechaza el amor de Dios. Ese amor de Dios no puede decir Dios, oh bueno, pues bueno, Cristian está rechazando mi amor, pues se lo doy a Pedrito que ahorita va caminando allá. No. De alguna manera, agarrándome del lenguaje limitado para explicar esto, de alguna manera ese amor queda echado a perder. Siempre que tú te cierras al amor de Dios, no puedes pensar que ese amor, pues bueno, le servirá a otro. No. Si no es a ti, no le sirve a nadie, porque es un amor único y personal. Aquí San Juan de Ávila nos dice que tenemos que tener la capacidad de amar a todos los hijos, lo cual no significa que igual a todos los hijos, pero a todos los hijos. Como la madre biológica ama a todos sus hijitos. La paternidad y la maternidad espiritual, pues imagínate, es mayor, porque tienes que amar a todos. No solamente a los de tu casa, a los de tu sangre, sino a todos los que están llamados a ser hijos de Dios. ¿Y quiénes están llamados a ser hijos de Dios? Pues todos los seres humanos del planeta. Dice San Juan de Ávila, de arte que yo no sé libro, ni palabra, ni pintura, ni semejanza, que así lleve al conocimiento del amor de Dios con los hombres, como este cuidadoso y fuerte amor que Él pone en un hijo suyo con otros hombres, por extraños que sean. Un verdadero padre y madre espiritual, si no abraza a todos, no es padre y madre espiritual. Si considera a uno extraño y por eso lo excluye, no es padre y madre espiritual. Por eso la paternidad y la maternidad espiritual va a ser muy dolorosa, porque el dolor lo que hace es ensanchar el corazón espiritual de uno, para que quepan todos. Cuando tú estiras, cuando tú rasgas, duele. Por eso, vamos a ver más adelante, la paternidad y la maternidad espiritual es con lágrimas. Por eso he titulado esto Hijos de nuestras lágrimas, ¿verdad? Porque como se trata de que quepan todos, se tiene que abrir el corazón y eso va a doler. Eso va a doler. Pero con el propósito de que quepan todos, de que se ame a todos. Un padre y una madre espiritual tiene que abrazar a todos. El padre y la madre espiritual debe asumir que vendrá, por lo tanto, rechazo e incomprensión. Porque para que quepan todos, hay dolor.
Y el dolor muchas veces lo va a generar ese hijo que no quiere ser hijo. Entonces, ahí es lo duro. Dice San Juan de Ávila, ¿y qué digo extraños? ¿Va? O sea, acaba de decir, tienes que abrazar a todos, inclusive a los extraños. Y digo, ¿y qué digo los extraños? Tienes que amarlos aunque sean ellos desamados, ¿verdad? O sea, que no te amen a ti. Buscarles, estoy tratando de traducir en un lenguaje más sencillo, buscarles la vida aunque ellos busquen tu muerte. Amarlos más fuertemente en el bien que cualquier otro hombre. Por obstinado y endurecido que estuviesen con otros, los desama en el mal. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí San Juan de Ávila es, al abrazarlo a todos, te vas a encontrar con la experiencia de la ingratitud. De que tú quieres hacer los hijos espirituales por su bien, para que tengan a su Padre Dios, y ellos te van a regresar lo contrario. Pero tienes que estar dispuesto a buscarles la vida, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No una vida, la vida. Aunque ellos vayan a intentar buscar tu muerte. Amarlos más fuertemente en el bien que ningún hombre. Porque los hombres al final, si no son amados y no tienen evidentemente a Dios, pues ¿sabes qué? Si quieres, hizo un buen hombre, ni siquiera pues se venga. Pero vete para allá. No voy a permitir que no me correspondas. No te hago daño, pero que no me corresponda. No, acá se trata de identificar una persona que precisamente está tan obcecada y tan mal porque necesita precisamente de ese amor y de esa ternura de un padre o una madre espiritual. Alguien podría decir, ¿no es masoquismo? Evidentemente ya he tenido charlas en donde les he explicado cuándo frenar, cuándo no frenar, o sea, lineamientos de discernimiento, porque pues hay personas que pueden caer en relaciones codependientes, ¿va? No, mi hijo me pega, me escupe, etcétera, pero yo ahí estoy, y le sigo preparando su comidita, es un holgazán y todo eso. No, espérate, o sea, ahí se necesita un poco de discernimiento. Pero aquí, en el sentido explícito, en el buen sentido, como le está diciendo San Juan de Ávila, no estamos hablando de masoquismo. Dice San Juan de Ávila, ¿por qué no es masoquismo? Porque más fuerte es Dios que el pecado. El hecho de tener paciencia y tolerar a un futuro hijo espiritual que está en este momento perdido y que todavía no se deja engendrar para Dios, no es porque nos guste ser rechazados, escupidos, maltratados, sino porque sabemos en el fondo que más fuerte es Dios que el pecado. Y por eso mayor amor pone a los espirituales padres, que el pecado puede poner desamor a los hijos malos. Dios pone más amor para los verdaderos padres y madres espirituales que odio, necedad y pecado a los hijos, vamos a llamarlos de Satanás, que están del otro lado. Por eso uno no entiende a las madres cuando las ve desesperadas, cuando uno dice, pero mi hijo se está perdiendo y que sabe cuánta cosa. Yo digo, qué chillona mujer. O sea, en pocas palabras, su desesperación, su desaliento, lo único que me está mostrando es que usted cree que el enemigo tiene más poder que Dios. Que las tentaciones del enemigo a su hijo son más poderosas que la oración que usted puede hacer a Dios. Patético, tristísimo. Dice San Juan de Ávila, ¿por qué uno tiene esa capacidad de salirle al toro por los cuernos en estos casos de necedad? Porque más fuerte es Dios que el pecado. Y por eso mayor amor pone a los padres espirituales. Dios, a los que realmente quieren ser verdaderos padres espirituales, les pondré más amor en cantidad. Supongamos que tú tienes 100% en amor y el hijo perdido tiene 100% en pecado. Pues Dios pondrá entonces 101, 110, 120, 150 más amor para que siempre sea más que el pecado de tu hijo. Pero se necesita una fe fuerte. Y eso solamente comienza siendo verdaderamente un adorador eucarístico. Una vida de oración seria. No cuando te nace. No cuando si sientes bonito, no sientes bonito. No, pues yo oré 3 semanas, 1 año, 2 años por mis hijos. ¿Cuántas conversiones han venido después de 15, 20, 30 años? Se necesita verdaderamente una fe fuerte.
Fíjense, una pequeña nota al respecto. Por esta razón, San Juan de Ávila dice que es más fuerte la paternidad y la maternidad espiritual que la biológica. Dice San Juan de Ávila, y de aquí es también que amamos más a los que por el Evangelio engendramos que a los que naturaleza y carne engendra, porque es más fuerte que ella y la gracia que la carne. A mí me da una penita, pero penita para aquellos que juzgan, por ejemplo, a los sacerdotes o a las religiosas. Ellos que van a saber de ser padres o ser madres si no están casados, no han tenido hijos biológicos, etc. Ay, qué penita. No entienden absolutamente que la paternidad y la maternidad espiritual está por encima de la biológica. Por encima de la biológica. Por eso un padre y una madre biológica no necesariamente son padres y madres espirituales. Y por eso gente que no es padre ni madre biológico pueden ser padres y madres más de tus hijos, espiritualmente hablando, que lo que tú eres espiritualmente de ellos. Evidentemente, alguien que es padre y madre biológico aspira, su vocación es a ser ahora padre y madre espiritual. No queda con engendrar a tus hijitos. Si queda ahí, te quedaste como el perrito que engendra perritos, punto. La paternidad y la maternidad espiritual es mucho más fuerte que la paternidad y la maternidad biológica. Esto a nivel de hacer una nota. ¿Cómo vamos de tiempo? 40 minutos, a ver qué alcanzamos. Vamos a entrar al corazón de la charla, lo más fuerte. Ahí sí pónganse casco, porque ahora sí va a soltar pedradones y de los buenos. San Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila, muy necesario es que quien a este oficio se ciñe, al oficio de ser padre o madre espiritual, que tenga esta calidad de amor. Porque así como los trabajos de criar a los hijos, así chicos como cuando son grandes, no se podrían llevar como se deben llevar, sino de corazón de padre o madre, así tampoco los sinsabores, peligros y cargas de esta crianza no se podrían llevar si este espíritu faltase. En pocas palabras, está haciendo una comparación. Miren, yo a veces la otra vez vi en un supermercado a un niño de estos, o sea, hemos perdido autoridad de padres y madres, se las hemos pedido terriblemente. Ahora el niño casi le pega a la mamá, le falta el respeto, etc. Y una vez estaba viendo un niño así de esos malcriados de marca, que se ve que son maleducados por sus padres. O sea, que tú no sabes si regañar al niño o regañar a la mamá. O sea, ¿cómo ha permitido que su hijo sea tan malcriado? Algo tiene que ver usted, ¿verdad? Pero tú ves a esos niños y tú dices, no hombre, Señor, si soy padre, no me des uno de estos, porque, o sea, no va. En cambio, con todo lo malcriado, con todo lo que sea, yo le pregunto a esa madre, ¿y usted quiere seguir siendo madre de este hijo? Sí, dice, no lo dudo. Aunque sea así, veré cómo lo corrijo. Ya me equivoqué, pero veré cómo lo corrijo. O por ejemplo, cuando un hijo está enfermo de enfermedades así terribles que hay que estar casi 24 horas al tanto de esos hijos, uno puede decir, pues sí, soy muy generoso, pero tanto como decir, ay Señor, si yo tengo un hijo, pues no me lo mandes con parálisis cerebral, no me lo mandes con síndrome de Down, no me lo mandes con estas discapacidades. Digo, si me lo mandas, pues ya lo agarro, ¿va? Pero si fuera petición mía, como que no. Pero tú le preguntas a un verdadero padre y una verdadera madre biológica de uno de sus hijos, tú dices, pues sí, nos matamos en poder sacar adelante a este niño, pero no me arrepiento. Entonces, San Juan de Ávila en esta frase lo que está diciendo, similar a nivel espiritual. Si tú no tienes un amor que arde principalmente por los hijos descarriados, por los que nadie quiere, no te digas padre o madre espiritual, no estás preparado para eso. No estás preparado. Te falta subir el peso para esa pelea de boxeo. Necesitas hacer músculo todavía. Porque ser madre de Pepito, el lindo, el que estudia bien comportadito, bien educadito, pues cualquiera. Ser madre o padre del niño que está sumamente sano, si acaso cada 2 años le pega una gripita, pues cualquiera.
Pero aquí San Juan de Ávila dice, espérense, no. El que quiera ser padre o madre de almas, sépase que tiene que tener un amor de tanto ardor, dispuesto a pasar sin sabores, peligros, cargas en la crianza de estos hijos. Y aquí es donde viene el texto que más me gusta, de la parte de la carta, que ahí da una sacudida a cualquier romanticismo espiritualista o paternalista. Esto de, ay, mis hijitos, etcétera, sean biológicos o espirituales, ay, mis hijitos, pues me imagino siendo padre y arrullando a mi hijito. Nadie se imagina arrullando a un hijito enfermo, ¿eh? O un hijito que 3 años después va a ser quizá un drogadicto, ¿eh? O nadie se imagina a un hijo malagradecido, ¿eh? Uno se imagina así como la familia perfecta y que vayamos todos juntitos agarraditos de la mano en el parque, ¿va? Igual en los hijos espirituales, ay, cómo me gustaría engendrar hijos para Dios y que estos hijos sean tan buenecitos y todo esto, y yo sea como un papá espiritual para ellos, etc. A ese romanticismo espiritualista, paternalista, maternalista, en el sentido negativo de la palabra, San Juan de Ávila aquí le da una sacudida de marca. Dice, con atención, y esto es bien interesante, yo me lo imagino a San Juan de Ávila, porque está leyendo la carta y le va a decir, puse mucha atención en lo que usted me estaba diciendo, porque el padre, la carta que le escribió, yo no tengo la carta que escribió, sería bueno que la investigara, ¿va? Para tener más contexto sobre esta carta, pero en pocas palabras se deja ver que le dice a San Juan de Ávila, padre, me ha quedado convencido de que Dios me está llamando a ser verdaderamente padre de almas, pero tiene una visión de la paternidad bastante romántica, que San Juan de Ávila cuando lee qué tipo de padre de almas quiere ser, se termina sonriendo y dice, ay, pues tiene muy buena intención, ¿verdad? Pero no sabe lo que significa esto a lo que le está llamando Dios. Entonces dice San Juan de Ávila, a ver si puedo traducir a un lenguaje más sencillo en la marcha. Dice San Juan de Ávila, puse mucha atención en lo que usted me estaba diciendo y entonces me sonreí al leer la palabra que vuestra reverencia en su carta dice, que le parece dulce cosa engendrar hijos y traer almas al conocimiento de su creador. O sea, ya me imagino a San Juan de Águila leyendo, ay padre, no sabe cuán dulce es mi deseo de engendrar hijos y traer almas al conocimiento de Dios. Y San Juan de Ávila se sonríe y dice, ay, hijo de mi vida, dulce, dulce. Si ser padre o madre de almas lo menos que tienes dulce. Y dice San Juan de Ávila, y respondí entre mí, dulce velum in expertis, el engendrar no más confieso que no tiene mucho trabajo, aunque no carece de él, porque si bien hecho ha de ir este negocio, los hijos que hemos por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de nuestra voz, cuanto hijos de nuestras lágrimas. Porque si uno llora por las almas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los ganados a quien con dolores y con gemidos de parto los alcanzó para el Señor, antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó de afuera. Son más padres y madres de almas los que saben llorar, sacrificarse, mortificarse en el secreto, en el silencio, sabiendo que nadie va a enterarse de eso o no van a ser agradecidos en eso. Eso engendra las conversiones, más que el retirito, la charla, la plática. No, a mí me cambió la vida la charla que dio Cristian la otra vez, etc. Mentira. Escárbale y posiblemente mi charla lo único que hizo fue poner una cereza en el pastel, pero el pastel lo viene haciendo tu madre con tantos sacrificios, con tanto llanto, sano llanto, no llanto de novelero de estas mujeres desesperadas de ay mi hijo, no, llanto verdaderamente contrito, ¿va? Que sabe sufrir delante del Señor, ¿va? De las almas consagradas, por ejemplo, en clausura. Nadie le va a dar gracias a una carmelita descalza o a un cartujo, etc. Y ellos están en su vida oculta, sacrificada, silenciosa, de oración, de trabajo, generando verdaderos hijos espirituales.
Entonces dejémonos de la payasada que va a ser una palabra, va a ser un video. Eso es simplemente el cierre de un proceso que viene de engendrar hijos a través del sacrificio, a través de un santo llanto, de que nos duelan las almas. Si las almas no nos duelen, no las vamos a engendrar. No las vamos a engendrar. Fíjense, déjenme hacer una comparación rapidito con la engendración y el dar a luz biológicamente. Hay un sacerdote, el padre Hamut, que habla de que él cree que la extrema debilidad del carácter de los adolescentes actualmente no se trata tanto del bullying o del acoso o de la carrilla, ¿va? Decimos en México. Y yo estoy de acuerdo, porque pues carrilla siempre ha habido. O sea, y fuerte, y más entre los hombres. Y yo no recuerdo un solo compañero mío que diga, ay, me voy a suicidar. Oye, cualquier muchachito le haces cualquier bullying. No estoy justificando el bullying, ni el acoso, pero estoy diciendo que no aguanta nada. Yo me acuerdo de ninguna muchacha amiga mía en mi adolescencia que porque la dejó el novio se quiera suicidar. Hoy a una muchachita la deja el novio y la ves colgada el día de mañana. Entonces él dice, hay muchas razones, pero entre ellas me parece que tiene que ver mucho cómo están naciendo los niños, ¿va? Dice, las madres, por no tener dolor, por tenerlo más fácil, están teniendo a sus hijos por cesáreas cuando no lo necesitan. Claro está, si es aspecto médico y hay riesgo de un parto natural, pues ahí se entiende la cesárea. No, pero ahora la cesárea además le conviene más a los hospitales porque sale más carita a veces, ¿verdad? Entonces, pero es toda la comodidad. Y dice, y no se dan cuenta que el primer reto que tiene el ser humano es nacer. Al niño le tiene que costar nacer y se lo estamos quitando. Blandengues, ¿verdad? Entonces, el parto natural ya hoy todavía puede ser algo difícil, doloroso, tiene mínimo que pujar, ya no sé qué tanto dolor con la anestesia local que le puedan poner, pero imaginemos los partos anteriores, cuando no había ese procedimiento o ese progreso científico. Verdaderamente la madre dejaba la vida en el dolor de engendrar a su hijo. ¿Cuántas no habrán muerto realmente en el parto? A ese grado tiene que ser la paternidad y la maternidad espiritual. Porque quien quiere engendrar hijos para Dios los tiene que parir, les tiene que doler. Y no significa que te busques sufrimientos. En la propia fidelidad a Dios te van a llegar solitos. Solamente lo que te pide Dios es no te des de víctima. No andes pidiendo lástima de tus hijos. Ay, hijo, ¿sabes cuánto sufro por ti? ¿Por qué andas allá? Déjate de payasadas. Abracémonos a una gallardía de verdaderos padres y madres espirituales. Dice San Juan de Ávila, a llorar aprenda quien toma oficio de padre para que le responda la palabra y respuesta divina que fue dicha a la madre de San Agustín por boca de San Ambrosio. Hijo de tantas lágrimas no se perderá. Está haciendo referencia, sabemos la historia, cuántos años Santa Mónica tuvo que sufrir emocional, espiritual, inclusive físicamente por la conversión de Agustín, y ahora es San Agustín. Pues dice San Juan de Ávila, a llorar aprenda, a sacrificarse aprenda, a tener carácter en esta batalla aprenda. A peso de gemidos, dice San Juan de Ávila, a peso de gemidos y ofrecimientos de vida da Dios los hijos a los que son verdaderos padres. Y no una, sino muchas veces ofrecen su vida porque Dios dé vida a sus hijos, como suelen hacer los padres carnales. Así como un padre no permitiría, si solamente hay un pan, se lo da antes al hijo, aunque él pase hambre, así tiene que ser un padre y una madre espiritual, capaz de morir emocional, espiritual o inclusive físicamente por llevar hijos a Dios. Se está acabando el tiempo, 54, y a ver, vamos a ver en qué alcanzamos. Pero todo esto que acabo de decir solamente aplica, por eso les digo que se pongan casco, esto solamente es duro, solamente aplica al engendrarlos. O sea, no hemos tocado la parte de crearlos, solamente al engendrarlos. Si no son hijos de nuestras lágrimas, no los vamos a poder engendrar como Dios quiere, ¿verdad?
Dice de esta manera San Juan de Ávila: y si esta agonía se pasa en engendrar solamente, ¿qué piensa, padre, que se pasa en criarlo? Le está diciendo al sacerdote que le está escribiendo. Usted me está saliendo muy romanticón, que engendrar hijos dulces, etc. No, mire, engendrarlos ya exige dolores de parto. Y si esto es para engendrar, usted, padre, ¿qué piensa que va a hacer a la hora de criarlos? Dice San Juan de Ávila: ¿quién contará el callar que es menester para los niños que de cada cosita que se quejan, el mirar, o sea, que atender cuando se queja el hijo, ya, ahí es ya empezar a sufrir? El mirar no nazca envidia por ver ser otros más amados, formarlos en que no se engendre envidia, porque le tienes que dar también amor a los demás hermanitos, ¿verdad? A los demás hijos, cosa que desafortunadamente con el egoísmo en tener hijos, ahora ni siquiera tienen la experiencia de fraternidad, de hermandad los hijos, y por eso son princesitos, ¿verdad? Princesitos, porque todo es referencia a ellos, ¿verdad? Cuando hay más hijos, pues, mijito, a la buena o a la mala te enteras que no eres centro, que no eres el centro del mundo, ¿eh? Aunque muy amado, como tus hermanos también. El cuidado de darles de comer, aunque sea quitándose el padre el bocado de la boca, y aún dejar de estar entre los coros angelicales para descender a dar sopitas al niño. Es menester estar siempre templando, porque no halle el niño alguna respuesta menos amorosa, ¿eh? Si es duro engendrar, criarlo es más duro. Criarlo es más duro. Entremos a lo práctico, dice San Juan de Ávila, para poner ejemplo de lo duro que es esta crianza. Y está algunas veces el corazón del padre atormentado con 1000 cuidados, y ternía por gran descanso soltar las riendas de su tristeza y hartarse de llorar, y si bien el hijito ha de jugar con él y reír como si ninguna otra cosa tuviese que hacer. ¿Cómo tiene que ser un padre espiritual? Como el padre que está cansado. Ahora mismo entraría a su cuarto y se pondría a llorar de la frustración que tiene, lo despidieron del trabajo, etc. Y sin embargo tiene que tener un amor tan grande que si llega su niñito a querer jugar con él, deje a un ladito su llanto y su pena y se ponga a jugar con el niño. Así hagamos la analogía a nivel espiritual. Me recuerdo una vez Fray Nelson, creo que fue Fray Nelson a quien le escuché, que dice: ay, a mí me da tanta ternura cuando la gente le pregunta a uno: padre, ¿cómo está? Y se creen nuestra respuesta cuando les decimos: bien, gracias. O sea, no saben a veces ni todo lo que estamos pasando. Pero como padres, en este sentido, como sacerdotes, tenemos que decir: bueno, este hijito viene a querer jugar, yo tengo ganas de llorar, de desahogarme, me olvido de mí mismo por amar al hijo, por amar al hijo. Qué vigilancia, dice San Juan de Ávila, qué vigilancia para estorbar no venga a ellos, qué sabiduría para saberlos sacar después de enredados. Otros sufrimientos, cuando los ves enredados, etcétera, a ver cómo los desenredas. Qué sabiduría para saberlos después de entrados, es decir, los engendraste, ya los entraste, pero después qué dificultad mantenerlos, ¿verdad? Es el reto de la educación. Paciencia para no cansarse de una y otra y 1000 veces oírlos preguntar lo que ya les han respondido y tornarles a decir lo que ya se les dijo. Creo que es a la edad como de 2 años, que es los niños ya acá, siempre te están preguntando todo: ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Y te preguntan a veces de lo mismo, y tú no puedes reaccionar, decir: a ver, ya te dije esto, esto y esto y esto. Y si reaccionas así, pues, hombre, te estás rebajando a la edad de 2 años de un niño. Hombre, si es un adulto, pues todavía te la entiendo, ¿eh? Pero si un niño, ante su necedad, tú ejerces su paciencia, dices: pues es niño, a fin de cabo es niño, ¿eh? Y eso implica morir a sí mismo, ¿eh? Por conseguir un tanto de la paciencia, ¿eh? Y aquí viene una cosa bien importante y que para mí es fundamental
Y yo le he pasado mucho, bueno, muchas de las cosas que les digo las he pasado, evidentemente espiritualmente, porque yo no tengo hijos biológicos, no estoy casado, soy soltero. Pero espiritualmente, vaya que tengo varios hijos espirituales, varias hijas espirituales sobre todo. Y qué duro, no solamente el hecho de engendrarlas, no solamente el hecho de alimentarlas y educarlas, sino que una vez habiendo sufrido por engendrarlas y una vez haber sufrido por educarlas, que por alguna cosa se pierdan o vayan rumbo a la perdición. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dice San Juan de Ávila. Qué oración tan continua y valerosa. Por eso se necesita estar bien cimentado y bien fuerte en la vida espiritual, ¿eh? La paternidad y la maternidad espiritual no es para aquellos que quieren una espiritualidad cristiana de palmaditas en la espalda. No, se necesita verdadero coraje, verdadero carácter para engendrarlos, para educarlos y sobre todo para procesar posibles pérdidas. Cualquiera diría, hombre, pero si lo engendras bien y si lo educas bien, no se te puede perder. No, se puede perder. ¿Por qué? Porque mientras un ser humano conserve su libertad, todo puede pasar. Todo puede pasar. Y ni siquiera Dios puede intervenir en la libertad de esa persona. Porque Dios precisamente le dio esa libertad por un acto de amor. Quitársela sería contradecir ese acto de amor de Dios a esa persona. Y si esa persona con su libertad le dice, Señor, no te quiero, por mucho que Dios no la creó para eso, le va a respetar. Por mucho que Dios se ha dado y sobredado a esa persona para que esa persona libremente lo acepte, Dios sabe que mientras tenga su libertad, puede decir no. Ese es el gran misterio de la libertad. Y qué duro. Pero hay que saber procesar esto, porque muchas veces es táctica del demonio para destrozar a los padres y madres espirituales ver a un hijo que se vaya perdiendo. Porque los que no son verdaderos padres y madres espirituales engendraron bien, educaron bien, pero se vienen abajo. Tiran la toalla cuando ven tanto hecho para que este hijo se esté perdiendo. No, pues ya, esto no tiene sentido. Y ahí ganó Satanás. Pero fíjate lo que va a decir San Juan de Ávila. Qué oración tan continua y valerosa es necesario tener para con Dios, rogando por ellos porque no se mueran, la intercesión de que no se pierdan. Porque si se mueren, créame, Padre, que no hay dolor que a este se le iguale. Ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan lastimero o tan lastimoso en este mundo como el tormento de la muerte del Hijo en el corazón del que es verdadero Padre. ¿Qué le diré? No se quita este dolor con consuelo temporal ninguno. No se quita con ver si unos mueren y otros nacen. No con decir lo que se suele ser suficiente en todos los otros males. El Señor lo dio, el Señor lo quitó, su nombre sea bendito. Porque como sea el mal del alma y pérdida en que pierde el alma a Dios, y sea deshonra de Dios y acrecentamiento del reino del pecado nuestro contrario bando, no hay quien a tantos dolores tan justos consuele. Y si algún remedio hay, es olvido de la muerte del Hijo, mas dura poco, que el amor hace que cada cosita que veamos y oyamos, luego nos acordemos del muerto. Y tenemos por traición no llorar al que los ángeles lloran en su manera, y el Señor de los ángeles lloraría, y moriría si posible fuese. Cierto, la muerte del uno excede en dolor el gozo de su nacimiento y bien de todos los otros. Palabras más, palabras menos, bien duro esto. Dice, no hay un dolor más fuerte que ver que un hijo se esté perdiendo espiritualmente cuando lo has engendrado bien espiritualmente y cuando lo has educado bien espiritualmente. No hay dolor más fuerte. Dice, algunos te consolarán, pero consolarán poquitos. Aquí no aplica lo de, para otras cosas sí aplica, pero aquí dice San Juan de Ávila no aplica lo de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea. Aquí no aplica.
Porque es mentira que el dolor más fuerte que pueda tener un padre o una madre, si es verdadera padre y madre de acuerdo a Dios, sea que se le muere físicamente el hijo, ¿no es cierto? Porque si ese hijo muere en gracia, queda un dolor en cuanto a la ausencia de la persona, pero hay el consuelo de saber que ahora verdaderamente está en presencia del Señor. Pero quiero que se pongan en los zapatos de una persona que se le muere o que va rumbo a la muerte o que se puede morir en cualquier instancia porque la vida no la tenemos comprada y está muerto espiritual, está en pecado. Y que tú hayas trabajado para engendrar esa vida y que tú hayas trabajado para educar a esa hija, a esa alma, y que por libertad, por X razón, se esté perdiendo, ese dolor es terrible, terrible. Pero ¿qué hacer con esto? ¿Aventarse noveleramente a llorar como hacen muchos? Pues si lo hacen, no eran padres y madres espirituales verdaderos. Sí éramos porque los engendramos bien y los formamos bien, sí, pero no basta esto. Hay que estar con una fe tan fuerte como para saber actuar como Dios quiere que actuemos en estos casos en donde por la libertad de la persona se pierda. Y fíjate lo que dice San Juan de Ávila. Por tanto, a quien quisiera ser padre espiritual, conviénele un corazón tierno y muy de carne para dar compasión a los hijos, que esa es la primera parte que vimos en el tema. Necesitamos un padre que cuide, que proteja, que ame, que está sufriendo mucho y el niño quiere jugar, etc. El padre espiritual necesita un corazón tierno, amoroso, por un lado. Dice, lo cual es muy gran martirio. Y por otro, un corazón de hierro para sufrir los golpes que la muerte de ellos da. Porque no derriben al padre o le hagan del todo dejar el oficio, o desmayar, o pasar algunos días que no entienda sino en llorar, lo cual es inconveniente para los negocios de Dios, en los cuales ha de estar siempre solícito y vigilante. Voy a parar aquí. ¿Cuántos padres que se dicen tener fe y que supuestamente engendraron bien espiritualmente y formaron bien espiritualmente, pero cuando un hijo, pese a esto, por su libertad se pierde, pesa más la tristeza y el llanto, que olvidan verdaderamente el seguir orando y el seguir intercediendo y el seguir dando testimonio, etc. Jaque mate, el demonio les puso la trampita, punto. Pero es que, ¿qué quieres? Si mi hijo ya andaba mal y ya se murió, yo ya realmente no puedo hacer nada. Puedes hacer. Por eso, bendita doctrina la que tenemos los católicos en orar por los difuntos. Déjense de que ya se muriste en el cielo, no te consta. Pero no, si te la pasas llorando, si te la pasas quejando, no, pero no sirvió todo el trabajo que hice, etcétera, etcétera, el demonio ya está ganando. Porque el tiempo que tienes quejándote era para quizá estar delante del Santísimo, orando. Para dar testimonio del amor del Señor. Para seguir firme, solícito, como dice San Juan de Ávila. Pero no, muchos bajan la guardia en el fracaso. No eran verdaderos padres ni madres espirituales. Dice San Juan de Ávila, y aunque esté el corazón traspasado de estos dolores, no ha de aflojar ni descansar, sino habiendo gana de llorar con unos, ha de reír con otros. Aunque te esté partiendo el dolor, hay otros hijitos que te necesitan. ¿Cuántos padres espirituales o biológicos desatienden a los hijos más pequeños por estarle llorando al hijo ya perdido? Se entiende que tiene que haber un duelo, pero malditos duelos que olvidan, que te encierran en ti mismo y olvidan a los que te están necesitando. Porque van a llegar. Y si realmente eres padre, madre, alma, ahora vuelve, el niñito quiere jugar, deja tu drama por un lado y empieza a servir.
Y aunque esté el corazón traspasado de estos dolores, no ha de aflojar ni descansar, sino habiendo ganas de llorar con unos, ha de reír con otros, y no hacer como hizo Aarón, que habiéndole Dios muerto 2 hijos, y siendo reprendido de Moisés, porque no había hecho su oficio sacerdotal, dijo él: ¿cómo podía yo agradar a Dios en las ceremonias con un corazón lloroso? Decía Aarón. Pues Dios dice: pues sí, con un corazón lloroso me tenías que servir como sacerdote. Pero como estás encerradito en tu dolor, se te olvidó hacer lo que te tocaba. Y lo vistes como justificación. Dejaste de servirme. ¿Crees que es justificación el que estás pasando por tanto dolor para dejar de servirme? Te recuerdo que eres sacerdote, Aarón. Acá, Padre, mándanos siempre busquemos el agradecimiento de Dios y pospongamos lo que nuestro corazón querría. Busquemos primero ser agradecidos a Dios, primero a Dios, que antes que complacer nuestro corazón quisiera llorar, quisiera derrumbarse, quisiera ser consolado, quisiera ver de qué manera, etc. La prioridad es Dios. Porque por llorar la muerte de uno, no corran por nuestra negligencia peligros otros. No vaya a ser que por estarte llorando por unos que han decidido ya estar en el mal y murieron así, o que están obcecados, descuides a los que verdaderamente necesitan y no vayan a ser uno, sino vienen otra colita que van rumbo a donde va este que se ha perdido por su voluntad. En fin, vamos a parar aquí. Voy a dejar aquí. Después el San Juan de Ávila da algunas advertencias. Ahí es donde habla de decir cómo no confundir amor y misericordia con permisividad, etcétera, muchas cosas. Pero vamos a ver si puedo dar una segunda charla durante el día o posiblemente mañana para completar esta carta. Pero sí quería dar una charla sobre San Juan de Ávila porque hoy que es su día, pues me parece que es un buen homenaje a este santo que tanto le debo. Que Dios les bendiga y pues bueno, me encomiendo su oración. San Juan de Ávila ruega por nosotros.